Muy buenas amigos, bienvenidos al programa Rocas Ingeniería en Construcción en nuestra página Radio Rocas CR. Recuerde que somos un programa original que acerca a los ingenieros y arquitectos a la sociedad. Amigos, hoy vamos a tener un programa de Radio Rocas Junior y vamos a conversar sobre una tesis de graduación y nos acompaña el ingeniero Kenneth Quesada y vamos a hablar sobre la tesis de graduación que hizo en el Colegio San Luis Gonzaga, acá en Cartago. Pero antes de iniciar con el ingeniero Quesada, les comento que el programa del día de hoy es gracias a Ingeo Construcción Ambiental, a la Asociación Costarricense de Ingenieros en Mantenimiento Industrial y Gestión de Activos, Uniformes Deportivo Forza, Rodeo Sweetboarding, Transportes Turísticos Aguicar S.A. y Ferretería FEMACO. Como les comentaba, hoy nos acompaña un ingeniero joven con quien vamos a conversar sobre la tesis de graduación en un programa de Radio Rocas Junior. Tenemos al ingeniero Kenneth Quesada. Kenneth, bienvenido al programa. Muchas gracias, don Rodolfo. Un gusto, la verdad, estar acá. Gracias por aceptar compartir con todos nuestros seguidores esa experiencia sobre su tesis de graduación y el gran aporte que hizo a la sociedad. Kenneth, pero antes de irnos al tema de fondo, convérsenos un poco cuál es el recorrido profesional del ingeniero Kenneth Quesada. Bueno, yo soy egresado del Instituto Tecnológico de Costa Rica. También saqué una maestría en gerencia de proyectos. También me certifiqué en gestión de proyectos sostenibles por el GPM y saqué la certificación PMP del PMI. En cuanto a mi recorrido profesional, trabajé durante año y medio en lo que es construcción vertical y remodelaciones, y ya llevo 7 años de estar trabajando en la parte de construcción y mantenimiento de infraestructura vial. Pues muy bien, como pueden darse cuenta, un recorrido profesional bastante extenso en tan poco tiempo de egresado. Kenneth, ahora sí, coméntanos, ¿en qué consistió esa tesis de graduación suya? Bueno, la tesis de el San Luis Gonzaga consistió en un estudio de vulnerabilidad sísmica. Este inició como un taller de diseño. Para los que no conocen, taller de diseño es uno de los cursos finales de la carrera de Ingeniería en Construcción, donde se ve un proyecto que es un poquito más complejo de lo que usualmente se hace en los cursos anteriores. Entonces un grupo de estudiantes hizo la fase preliminar, donde hicieron los estudios de laboratorio, incluso estudios destructivos, no destructivos, ensayos en campo, y también hicieron un modelo, pero en 2 dimensiones, de algunas de las estructuras del colegio. Y estudiaron una estructura tipo marco, un muro también, y con ello fue la base de lo que fue la tesis. La idea fue darle continuidad con este proyecto que yo agarré. Entonces, el proyecto constó en hacer un modelo en 3 dimensiones de la estructura del Colegio San Luis Gonzaga, agarrando la información previa, la caracterización de los materiales que se hicieron con estos ensayos destructivos y no destructivos, y también tuve que hacer un recorrido completo por toda la estructura del colegio y caracterizar cada uno de los elementos, todas las vigas de la parte de sótano, todos los elementos de metal de la estructura de techo y en general todos los componentes de este edificio patrimonio. Fue un estudio de vulnerabilidad sísmica que usted presentó como su tesis de graduación, pero ¿por qué usted selecciona el Colegio San Luis Gonzaga? Cierto que habían antecedentes, digamos, de lo que fueron los talleres, pero ¿por qué el San Luis? Yo creo que, digamos, para el San Luis Gonzaga, para Cartago, realmente es un hito. O sea, no es solo el primer colegio privado del país, sino que también la estructura es patrimonio
y va muy de la mano también, tanto el taller de diseño como la tesis, en seguir los ideales de responsabilidad social del Tecnológico de Costa Rica. Entonces yo creo que eso va muy de la mano con escoger este tipo de estructuras que son pues fundamentales para la ciudad de Cartago. Es muy bien, Kenneth. ¿Y qué tipo de herramientas tecnológicas se utilizaron para hacer ese estudio de vulnerabilidad sísmica que usted hizo como tesis de graduación? Claro, en la parte de herramientas, para lo que fue la caracterización de los materiales, se utilizaron elementos como el esclerómetro, se utilizó el pachómetro para hacer la detección del acero, se utilizaron también herramientas como el SPT para caracterización de la parte geotécnica del suelo, y se utilizó un programa de análisis estructural que yo creo que es bastante conocido para la mayoría, que es el SAP 2000, para realizar un modelo de elementos finitos, para poder estudiar el comportamiento de la estructura, pero como un todo, ya un modelo en 3 dimensiones. Sí. Kenneth, explícanos un poco cómo, cuál es la función del pachómetro, cuál es la función del esclerómetro y también el SPT. O sea, muchos que estamos en el medio pues conocemos, pero tenemos seguidores que no dominan ese lenguaje. Tal vez nos explica un poco en qué consiste. Correcto, bueno, el pachómetro es un elemento que se utiliza para detección del acero. En este caso, como ya es una estructura antigua y desconocemos el reforzamiento que tiene, este elemento ayuda a identificar aproximadamente la ubicación del refuerzo que se colocó pues en su época. Eso lo pasamos por la pared, sí. y nos va dando como un bip donde hay acero y donde no hay, ¿no? Correcto, sí, va dando una detección de dónde hay o no hay el refuerzo. ¿Y cómo fue la extracción de núcleos que se hizo de concreto para medir la resistencia y que no fueran a dañar la estructura? Bueno, se utilizó una broca, un equipo bastante nuevo que tenía el CIPCO, para hacer la extracción en algunos puntos clave, digamos, del sótano, y que no fueran demasiado visuales, ¿verdad? Porque siempre es un ensayo destructivo, pero después se hace un relleno con un mortero de alta resistencia para volver a la integridad que tenía, ¿verdad? La estructura. ¿Y en qué consiste este análisis del elemento finito que mencionó antes? ¿Cuál es su función? ¿Para qué sirve? ¿Por qué se utiliza? Ok, básicamente uno en este programa tiene que modelar la estructura tanto, ¿verdad?, en la parte geométrica como en las propiedades de los materiales. Estas propiedades se obtuvieron de los ensayos que comentamos anteriormente. Ya con esto uno le puede introducir lo que serían las cargas, ¿verdad?, las cargas que son temporales, las cargas permanentes, y también se hace análisis para el sismo severo. Con esto uno puede hacer varias simulaciones, ¿verdad? Uno estudia los diferentes modos de oscilación de la estructura, y con ello el programa lo que facilita es la visualización de los esfuerzos que se generan en los diferentes elementos, llámese las vigas, las columnas, los elementos metálicos de las cerchas del techo y elementos en general. ¿Para qué se hace el estudio de SPT si el Colegio San Luis Gonzaga pues fue de principios del siglo pasado, y hacer un análisis de suelo a estas alturas? ¿Cuál es la función, el por qué? Bueno, como parte de los estudios de lo que es la cimentación, se hizo una trinchera en una de las partes del colegio para observar el estado de los cimientos, y de manera complementaria, para revisar la capacidad portante, se hizo el estudio de SPT. Además, la parte visual corroboró de que no habían asentamientos diferenciales en la estructura en ningún punto, por lo que no se ahondó muchísimo en hacer estudios de los cimientos, porque no hay evidencia ni física que pueda pues darnos una noción de que hay problemas desde el punto de vista de soporte en el suelo. Muy bien. Para hacer esta tesis pues es algo laborioso. ¿Con cuánto personal y cómo hizo un estudiante para tener personas a su cargo y realizar un análisis que no es un análisis que lo puede hacer solo una persona?
Correcto, bueno, en la primera fase los estudiantes del taller de diseño pues tuvieron el apoyo del CIPCO, que es el laboratorio de la Escuela de Ingeniería en Construcción. Ellos dieron todo el aporte, la parte técnica y de equipos. En la parte que me tocó a mí, que fue ya la caracterización, sí me tocó hacer muchas visitas al colegio, meterme en el sótano y con bastante tiempo caracterizar viga a viga y elemento en elemento para que el modelo fuera lo más confiable posible. Conté con el apoyo pues, de don Mauricio Carranza, que fue mi profesor guía, y también de Francisco Jiménez, que es un consultor del área de estructuras, que también dio su apoyo para poder llegar a las conclusiones que obtuvimos de este proyecto. Pues tenía dos profesionales que los conozco muy bien, que muy experimentados en el campo y que eran un gran apoyo para ustedes. Correcto. ¿Cuáles fueron los resultados que se obtuvieron de ese análisis? Bueno, de los resultados, como les comenté anteriormente, la parte de la inspección visual que se hizo en toda la estructura reveló que lo que es cimentaciones no se notó alguna afectación, no hay asentamientos diferenciales. Lo que es el nivel de sótano, ¿verdad? Lo que se podría llamar el primer nivel, los estudios mostraron que es una estructura sumamente estable. O sea, más bien los elementos son sobredimensionados. Tenemos vigas que tienen 45 centímetros de peralte, columnas muy juntas que van desde los 35 a los 54 centímetros de lado. Entonces todos estos elementos más que eran reforzados con la técnica de antes de concreto reforzado, que utilizaban como refuerzo varilla cuadrada, que agarraban y la trenzaban, y eso era para poder darle un poquito de rugosidad a lo que nosotros actualmente tenemos como varilla corrugada. Entonces ese primer nivel no mostró ningún problema, es una de las partes más seguras del colegio, el nivel de sótano. Luego lo que es el segundo nivel, lo que nos mostró los diferentes modelos del SAP es que a la hora de hacer la simulación de sismo, lo que más se mueve es la estructura de techo, la estructura de cúpula y la estructura de cerchas. Entonces, tenemos ciertos problemas con las técnicas del pasado de estructuración, porque, por ejemplo, las columnas que dan hacia la plaza, las columnas circulares, están conectadas a la cercha de un lado, pero del otro lado no hay columna. O sea, en el segundo piso lo que tenemos son perfiles de acero en tanto las paredes perimetrales como las paredes transversales de las aulas, son elementos de angular, y eso está recubierto con concreto. Entonces hay varios problemas que genera el tener lo que llamamos como un comportamiento de marco incompleto. De un lado tenemos columna, del otro lado tenemos una cercha apoyada directamente hacia la pared perimetral del muro. Entonces, a la hora de hacer la simulación, se generan concentraciones de esfuerzo que son indeseables. Entonces, esto se confirma también desde la parte visual. En el momento que yo hice la inspección de las paredes perimetrales y de las paredes transversales, uno puede ver varios agrietamientos. Lo mismo en algunas partes de las columnas que dan hacia la plaza, especialmente el análisis reveló que el sector norte es el sector más, sería como el sector noroeste, es el sector más vulnerable. ¿Por qué es el sector más vulnerable? Ahí tenemos la curiosidad de que tenemos paredes livianas. Entonces, a la hora de hacer el análisis, esa parte es la que tiene menos rigidez. Entonces, tenemos 4 columnas de ese punto que a la hora de correr el sismo severo, sí muestran que pueden presentar problemas en caso de que se dé el sismo, que pueden deteriorarse a un grado muy importante. Eso en cuanto a lo que sería el segundo nivel. También tenemos que se dio una propuesta de reforzamiento. Eso también estaba dentro del alcance del proyecto. Entonces, se agarró y se hizo otro modelo colocando un reforzamiento, pero que fuera lo menos invasivo posible, porque sabemos que es una estructura de patrimonio. Entonces, como les había comentado que la estructura que más se mueve ante sismo es toda la estructura metálica de cerchas, entonces se propuso colocar
una viga que se llama tipo americana, ¿verdad? Que es la que tiene la forma como de escalerilla. Entonces, se coloca esa viga americana en todo el perímetro de las cerchas, tanto las que dan hacia la pared perimetral como la pared que da hacia la zona de plaza. Digamos que vamos a tener doble cercha americana. Se completan las tensoras también, porque otro de los puntos que descubrí al inspeccionar el techo es que no todas las cerchas tienen tensoras. Entonces se completaron las tensoras en el nuevo modelo y se volvió a hacer una correa. ¿Qué descubrimos a la hora de hacer esa correa? Claro, ya como tenemos más rigidez en la estructura, ya la concentración de esfuerzos por esa mala estructuración del marco incompleto ya bajaron a valores importantes, o sea, se lograban reducciones de un 40 a un 60%, y no solo se hizo reforzamiento de la estructura de techo, sino también las columnas que lo comenté del sector noroeste, se les tiene que hacer un reforzamiento completo. Esas sí tienen que demolerse, colocarse nuevas varillas longitudinales, aros y volver a colar. Uno de los puntos que tiene la estructura de San Luis Gonzaga, que es bastante crítico, es que tienen un efecto de columna corta. Las columnas del San Luis Gonzaga que dan hacia el sector de la plaza hasta cierto punto están en concreto. El alma de esa columna tiene 4 angulares que están pegados con pernos, pero hay un tramo que da desde donde quedó chorreada la columna hasta su conexión con la cercha, más o menos un tramito de 1 metro, que eso es una columna corta. Entonces se hizo ese análisis de columna corta, se le hizo un análisis por desplazamientos, porque si se hace por el programa no mostraba mayor problema, pero entonces se calcularon los esfuerzos con desplazamiento. Entonces se descubre que ese elemento tiene que reforzarse. Entonces parte de lo que se propuso es con un tubo estructural de 4 pulgadas hacer un reforzamiento en ese metro que falta de la parte superior del concreto a pegar con la cercha. Ya con eso logramos estabilizar el tema de las concentraciones de esfuerzos. Kenneth, bueno, usted menciona que usaron el software de SAP. Un software, usted le mete información y da un resultado. ¿Qué tipo de información tuvo que colocarle usted a ese software para que los resultados fueran confiables? ¿De dónde tomó esa información? Vamos, la información, lo que es de la parte de materiales, provino de todo el estudio previo. Es muy importante caracterizar muy bien los materiales que se hizo, no solo desde la parte de laboratorio, sino también del estudio de las fotografías antiguas. Por dicha tuve acceso por parte de la Junta de San Luis Gonzaga a un archivo bastante completo de las fotografías del proceso constructivo. También algo importante es la comprobación del modelo. Uno tiene que revisar cuando corre el modelo que no existan elementos sueltos, que a veces puede pasar cuando usted está colocando los elementos de área, que son los tipos shell, que vayan todos con nudos, que vaya todo amarrado. Y luego hay una comprobación que puede hacer uno también con la bajada de cargas. Al ver las reacciones que está trayendo el modelo hacia el suelo, entonces uno puede ver si tiene o no tiene lógica. Hay que analizar los resultados realmente de las cargas, de la bajada de cargas, para ver si el modelo está adecuado. Igualmente, creo que cabe destacar que el modelo, por más bueno que sea, nunca se va a poder decir que te va a dar el comportamiento exacto ante un sismo, pero sí puede darnos una buena idea. Sí, anda muy cerca de la realidad. Kenneth, con base en el análisis que existe del comportamiento del colegio, tu tesis, pues como todo trabajo de grabación, tiene un limitante, un alcance. ¿Qué recomendaciones darías para si hay algún otro estudiante que le gustaría continuar con este análisis? ¿Qué se quedó por fuera que vos dirías que cumple con las características como para seguir ahondando y tener todavía datos más fidedignos o más reales? Bueno, fue poco, por dicha, lo que quedó por fuera del análisis.
Uno de los puntos fue el acceso a la cúpula, porque uno sí puede accesar a la mayoría de la estructura de techo, pero la cúpula no tiene un acceso directo. Entonces, sí se requiere entrar hacia esa estructura con un equipo especializado, tal vez algún Manitou, ¿verdad? O telehandler, y poder caracterizar esos elementos de la estructura de cúpula, que al hacer los análisis es uno de los que tiene mayores movimientos. Entonces, los elementos de esa estructura, básicamente con el estudio fotográfico, fue que se modelaron en el software del SAP. Pero eso sí sería bueno poder estudiarlo directamente y tomar medidas y tener las características de ese elemento. Y básicamente podría aumentarse tal vez un poquito la cantidad de pruebas en algunos otros sectores para caracterizar los materiales, tal vez algunas detecciones con un equipo más complejo que el bachómetro. Está el equipo de ultrasonido, que me parece que ya está en el laboratorio del CIPCO, yo creo que ya lo adquirieron. Entonces se podrían extender un poquito más los análisis de materiales para dar más certeza todavía del modelo. Kenneth, vos hiciste, bueno, el comportamiento de vulnerabilidad sísmica de esa edificación. Con base en todo el estudio que hiciste y el tiempo que estuviste ahí, ¿cuál sería como la zona más segura de esa edificación en caso de un sismo grande? Sabes que la población estudiantil ahí es muy grande. ¿Cuál sería el lugar más seguro donde el cuerpo administrativo podría llevar a sus estudiantes? Yo creo que hay dos opciones, digamos. Está el sector de la plaza, ¿verdad? Que es una zona de 1400 metros cuadrados, que yo creo que puede ser un buen punto de reunión. Pero si hay gente que está en el nivel de sótano y, por ejemplo, bueno, sí puede costar tal vez un poco accesar a otro nivel en un tiempo rápido, el personal podría quedarse en ese nivel de sótano, porque de las simulaciones que se hicieron y las revisiones de cada elemento estructural es un sótano que tiene elementos muy sobrediseñados y es la verdad muy seguro. Muy bien, Kenneth. Tu análisis pues se enfocó en un edificio patrimonial. ¿Cuál crees vos que es el mayor aporte que se hizo al trabajar esa tesis en este colegio? ¿Cuál sería el mayor aporte o el aporte que se le dio a la sociedad? Yo creo que son dos. Realmente está la parte de poder salvaguardar las vidas de los estudiantes al poder predecir el comportamiento de la estructura donde estudian y que puedan saber cuáles son las zonas seguras, como comentamos. Y también está la parte de patrimonio, que se pueda mantener ese edificio en el tiempo, porque es un hito de Cartago. Entonces, este tipo de estudios pues, nos puede asegurar tenerlo por más tiempo. Hay un palacio en Haití que no recuerdo la fecha exacta, pero fue antes del estudio, que hubo un sismo fuerte en Haití y ese edificio se vino abajo y se asemeja mucho al San Luis Gonzaga. Creo que salvar este edificio patrimonial pues es uno de los legados que yo personalmente visualizo al realizar una tesis como esta. Claro. Kenneth, cuando se hace un análisis de vulnerabilidad sísmica en cualquier edificio patrimonial, son estudios pues muy costosos. ¿Cuánto costaría realizar ese estudio si no fuera a través del apoyo del sector de educación superior y en este caso específico el Instituto Tecnológico de Costa Rica? Bueno, en su momento pues había hecho una revisión de costos con el ingeniero estructural Miguel Peralta y vimos que lo que es la parte de consultoría, meramente consultoría, podría andar cerca de los $20,000. Y la parte de lo que son todos los estudios destructivos y no destructivos que se realizaron, puede andar cerca de los $10,000. Entonces estamos hablando que entre $25,000 y $30,000 puede ser el costo de un estudio completo como este que incluye la parte de propuesta de reforzamiento inclusive. Y digamos, este costo estamos hablando que es lo mínimo. Puede que eso inclusive llegue a un valor mucho mayor. Podría. Y veo o analizo que
el aporte realmente es muy significativo porque vos realizaste tu tesis y eso fue entregado al Colegio San Luis Gonzaga, ¿no? Sí. ¿Cómo lo acogió la junta directiva del colegio ese informe que les facilitaste? Bueno, la verdad fue muy agradable poder hacerles la presentación de manera directa y ellos la verdad estaban muy felices de poder conocer el comportamiento ante un sismo de la estructura en la que laboran, que es algo que desconocían hasta la fecha y pues les da tranquilidad que en términos generales el edificio se desempeña bien. Según tu criterio, vos hiciste ese análisis siendo parte de una universidad pública. ¿Cuál es el mayor aporte que le da el sector de educación pública al país? Porque muchas veces se hacen comentarios que no quiero ahondar en eso sobre lo que es el sector universitario, pero ¿cuál sería tu visión sobre el aporte de la universidad pública? Yo creo que son varios. Realmente desde la parte de investigación, también el ofrecer al mercado profesionales que son excelentes y también como responsabilidad social, como hizo en este caso el tecnológico, tienen este tipo de iniciativas que generan un aporte, un retorno a la sociedad. ¿Qué enseñanzas te dejan en el ámbito personal el realizar esta tesis? Bueno, realmente se puede decir, es un proyecto desafiante, entonces realmente me llevó a ser bastante disciplinado, perseverante y realmente confiar en las habilidades que la universidad le da a uno, porque consideraba tal vez que las estructuras no eran mi fuerte y tal vez habrá más de una persona que se identifique, pero realmente uno tiene una buena formación y hay que tenerse la confianza y esa fue una de las principales enseñanzas que este desafío pues me dejó. ¿Qué tanto le abre el espectro mental la universidad a los estudiantes que ingresan en ella y que llegan a concluirlo? Porque se puede dar el caso de que se trunque en el camino el periodo de estudio, pero ¿qué tanto abre la mente, la forma de ver las cosas? La verdad es bastante porque conversaba con un compañero de la U hace unos días que estaba laborando en otra empresa que uno cuando sale de la universidad, realmente de tecnológico, pues uno desarrolla una versatilidad increíble para desempeñarse en cualquier campo. O sea, los ingenieros terminan desde el área de la hidráulica a sensores de instrumentación en represas y demás. Realmente el programa de estudio tiene gran variedad de cursos que, como vos decís, realmente le abre a uno la mente y le permite desempeñarse muy bien en cualquier área. Voy a salirme un poco del tema, pero siempre relacionado con el estudio universitario. ¿Qué tan importante son los cursos de las ciencias sociales para abrirle el panorama a los estudiantes y futuros ingenieros? Es muy importante, o sea, realmente hay que tener muy claro la parte de la ética, de la responsabilidad social. Todos son elementos que nos aporta la universidad, que hay que llevarlos después cuando estemos como profesionales. No se tienen que quedar solo en el curso universitario, sino tenemos que aplicarlo ya cuando estemos en algún puesto de trabajo. ¿De qué lugar procedes? ¿Vos sos Cartago o vivís o residías antiguamente en otro lugar? Bueno, yo residía antiguamente en San Rafael de la Unión, entonces no me quedaba tan lejos pues moverme hacia el tecnológico. Muy bien. Kenneth, para ir cerrando el programa, vos sos joven, tenés muy poco tiempo de haber egresado y has hecho muchas cosas. El programa es visto por muchos estudiantes universitarios, llámese de ingeniería y de arquitectura. ¿Qué consejos le darías a esos estudiantes que están
próximos a graduarse y que van a enfrentar en la calle y que a veces sienten que no saben nada. Porque generalmente pasa, cuando uno está terminando la carrera, a mí personalmente me pasó que sentía que como que no sabía mucho, realmente tenía una gran cantidad Sí. de conocimientos, pero no los tenía de forma conjunta, como decir, mira, sí lo podía hacer. Eso me lo explicó un amigo después, antes de salir, pero ¿qué consejos le darías a esos muchachos? Sí, eso que comentas es muy común. A mí también me pasó en el primer trabajo sentir que uno no sabe, pero realmente el conocimiento está ahí y pues hay que tenerse la confianza. Yo creo que tomando en cuenta lo que ahora el mercado está pues exigiendo de todos nosotros, creo que lo importante es trabajar, digamos, las habilidades blandas fuertemente. La parte de comunicación, la parte de liderazgo, la parte de trabajo en equipo es algo que se tiene que trabajar fuerte. El también seguir capacitándose de manera continua, como yo les comenté, que yo seguí mis estudios con un posgrado y certificaciones y espero no detenerme porque sabemos que es un país competitivo y hay que mantenerse con esa velocidad con la que cambian las cosas, entonces hay que estar bien capacitado. Y también algo que me quedó de lección en uno de mis primeros proyectos es el buscar grandes desafíos. Entre más grande sea el desafío en el que te metes, el conocimiento que te genera, esa experiencia es mucho, mucho mayor y es muy gratificante y te sirve para los trabajos que sigan hacia adelante. ¿Qué papel juega la ética en el desarrollo profesional? Pues la ética es muy importante, más que en el área de ingeniería pueden haber ocasiones tal vez donde hayan personas malintencionadas o proveedores malintencionados, entonces la persona tiene que estar muy íntegra en su parte ética para comportarse de la mejor forma en el ámbito profesional. ¿Cuál es la mayor satisfacción que te ha dejado el poder terminar una carrera universitaria? Pues el sentir que uno tiene esa herramienta que le dejó la universidad para poder, por decirlo de una forma, salir al mundo real. Realmente saber que uno ya tiene esa herramienta para enfrentarse al mundo y poder valerse por uno es algo que deja muchísima satisfacción. Kenneth, creo que hemos cubierto todo lo concerniente a tu tesis y también hemos ahondado en los otros aspectos de formación. Muchísimas gracias por haber aceptado compartir esta experiencia con todos nuestros seguidores y principalmente con aquellos muchachos que están próximos a graduarse y que están pensando en realizar su tesis de grado, y que vos, por medio de tu exposición que nos has hecho hoy, creo que les estás ayudando a animarse a hacer cosas importantes. Muchísimas gracias, Ken. No, muchas gracias, don Rodolfo, por el espacio, realmente por la invitación. Es un honor estar acá. Muy amable de tu parte. Amigos, conversábamos con el ingeniero en construcción Kenneth Quesada sobre su tesis de graduación. Si hay algún estudiante de ingeniería y de arquitectura que quisiera hacerle alguna consulta al ingeniero Kenneth Quesada, háganlo a través de nuestra página en este momento, y en un periodo pues, prudencial Kenneth contestará todas esas dudas que probablemente les están surgiendo. Entonces, no se queden con esa duda, sino el ingeniero está muy anuente a contestar todas las inquietudes que puedan haber surgido. Este es un programa de Radio Rocas Junior y se hace precisamente para que todos esos estudiantes recién graduados, los que están realizando su tesis de graduación, la puedan exponer en este programa. Cualquiera que esté realizando su tesis o que haya realizado su tesis
en un periodo corto, pues, y consideran que debe ser expuesto aquí en el programa tiene las puertas abiertas para ustedes. Simplemente me lo hacen saber a través de la página o me llaman al 88 17 40 60 y conversamos y revisamos a ver si el trabajo de graduación que ustedes están realizaron, pues cumple para venir acá al programa Radio Rocas Junior. Estamos esperando todas esas tesis de ingenieros y arquitectos para ser expuesta en nuestro programa. Amigos, el programa del día de hoy fue gracias a Transportes Turísticos Aguicar S.A., Rodio Sweet Body, Uniformes Deportivo Forza, Ferretería FEMACO, la Asociación Costarricense de Ingenieros en Mantenimiento Industrial y Gestión de Activos y la empresa Ingeo Construcción Ambiental. Recuerde que somos Rocas, el programa que le da voz a la ingeniería y a la arquitectura. Que pasen un magnífico fin de semana y nos vemos muy pronto en un programa más de Rocas Ingeniería en Construcción.